Cuando alguien te ignora es porque cree que tiene poder sobre ti, pero lo que no sabe es que tu respuesta puede darle la vuelta a la situación. ¿Sabías que los estoicos, como Séneca y Epicteto, transformaban el rechazo y la indiferencia en su mayor fortaleza? No se doblegaban, no rogaban, convertían la distancia en poder. ¿Te has sentido alguna vez invisible ante alguien que solía estar cerca? Que su frialdad te quiebra por dentro, mientras tú luchas por no perderte a ti mismo. No estás solo. Incluso los más sabios sufrieron ese dolor, pero aprendieron a convertirlo en libertad. Hoy te enseñaré 7 estrategias estoicas para que recuperes tu paz y para que quien te ignoró te vea con nuevos ojos. Sabrás cómo el desapego, la serenidad y la autodisciplina pueden cambiar tu historia, sin rogar, sin perseguir, solo con tu poder interior. Quédate hasta el final, porque la última estrategia puede romper la dinámica que hoy te está atrapando. ¿Listo para recuperar lo que es tuyo? Vamos allá. Recupera tu espacio vital. ¿Alguna vez has sentido que, cuando alguien se aleja, no solo pierdes a esa persona, sino también la sensación de estabilidad que creías tener? Como si tu propio mundo comenzara a encogerse lentamente, y todo aquello que antes te daba seguridad y tranquilidad se desvaneciera dejando tras de sí un vacío. Ese espacio que antes estaba lleno de tu presencia, de tu alegría y tu paz, se va tiñendo de incertidumbre, de ansiedad, de preguntas sin respuesta. Es un sentimiento sutil, pero devastador. Y lo peor de todo es que pocas veces nos damos cuenta de que, mientras intentamos recuperar a alguien, en realidad estamos perdiéndonos a nosotros mismos. Hoy quiero invitarte a mirar más allá de la superficie, porque no estoy aquí para ofrecerte soluciones rápidas o consejos vacíos. Hoy quiero entregarte una lección profunda, una herramienta que los grandes sabios estoicos ya conocían y que sigue vigente hasta nuestros días: la necesidad urgente de recuperar tu espacio vital. Los estoicos como Marco Aurelio y Epicteto lo entendieron hace siglos. Ellos sabían que la verdadera fortaleza no radica en controlar lo que otros hacen o dejan de hacer. Está en cuidar el espacio más sagrado de todos, tu interior. Ese espacio donde habita tu equilibrio, tu dignidad, tu calma. Y es ahí donde muchas veces, sin darnos cuenta, comenzamos a ceder terreno cuando alguien que amamos se aleja. Cuando permites que las acciones de otra persona invadan tu mente y tu serenidad, pierdes el centro. Dejas que una presencia ausente controle tus emociones. Y no es la distancia física lo que más nos hiere, sino la invasión silenciosa de esa distancia en nuestra alma. Epicteto nos lo dijo de manera sencilla y contundente: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre ello. Esa es la raíz. Lo que más nos duele no es la partida del otro, sino lo que nos contamos sobre lo que esa partida significa. Quizá te ha pasado. Sin darte cuenta, te has ido quedando atrapado en la espera. Te obsesionas con el teléfono. Repasas mentalmente las últimas conversaciones. Te preguntas si dijiste algo que causó el alejamiento. Y mientras tu atención gira como un satélite alrededor de alguien que ya no está, tu vida se detiene. Dejas de hacer las cosas que antes te daban sentido. Ya no caminas al atardecer. Ya no ríes con la misma espontaneidad. Tus proyectos quedan en pausa. Tus pasiones se apagan lentamente. Todo tu ser queda suspendido, esperando una señal que no sabes si llegará. Marco Aurelio también conoció la traición, la incertidumbre, las presiones y el dolor. Y sin embargo, en medio del caos del Imperio Romano, él encontró refugio en su espacio interior, en sus meditaciones. Reflexionaba sobre la importancia de no dejarse arrastrar por lo que no podemos controlar. Él sabía que la clave estaba en volver a sí mismo una y otra vez. Esa es la esencia de recuperar tu espacio vital. Volver a ti, incluso cuando todo afuera se tambalea. Recuperar tu espacio vital no es cortar con el mundo, ni aislarte emocionalmente.
Es recordar quién eres cuando te quedas contigo. Es reencontrarte con las pequeñas cosas que te sostienen. Es volver a plantar la semilla de tu identidad que quizás habías dejado secar en el olvido. Cada vez que retomas tus hábitos, esos que nutren tu mente y tu espíritu, estás diciendo, aquí estoy yo, este espacio me pertenece. No es egoísmo, es autocuidado, es amor propio, y es una de las enseñanzas más poderosas que nos dejó el estoicismo. Pero no siempre es fácil, porque nos han enseñado a pensar que cuidar de uno mismo es secundario, que debemos luchar por retener a quien se va, aunque eso nos cueste la paz. Sin embargo, los estoicos sabían que la verdadera libertad radica en establecer límites. Y no solo límites físicos, sino también mentales. Decidir conscientemente en qué pensamientos te enfocas y a cuáles le cierras la puerta. Puede que no puedas evitar que alguien se aleje, pero sí puedes evitar que ese alejamiento te consuma. Aquí es donde la dicotomía del control se convierte en tu mejor aliada. No puedes controlar el comportamiento de otros, pero sí puedes decidir qué haces con tu energía y tu atención. Tú eliges si sigues siendo rehén de la incertidumbre, o si das un paso al frente y recuperas tu centro. Y lo curioso es que, cuando empiezas a recuperar tu espacio vital, cuando vuelves a ti, tu energía cambia. Dejas de vibrar en la carencia y comienzas a vibrar en la serenidad. Y la serenidad tiene un poder invisible. Atrae, sin necesidad de buscar. Esa seguridad interior es magnética. Ya no necesitas perseguir nada. Ya no mendigas afecto, porque simplemente te bastas a ti mismo. Imagina por un instante que hoy decides trazar una línea invisible y firme. Esa línea que separa lo que dejas entrar en tu mente y lo que decides soltar. Que recuperas esos pequeños rituales que te devolvían la calma. Salir a caminar sin mirar el teléfono, sentarte a leer un libro que te inspire, escribir lo que sientes sin censura, reencontrarte con la música, con la naturaleza, con tu silencio. Cada una de estas acciones es una forma de volver a ti. Y lo más hermoso es que, en ese proceso, no solo te transformas tú, sino que también se transforma la manera en que te perciben los demás. Cuando ya no estás centrado en la falta, en la ausencia, en la necesidad, te conviertes en alguien que irradia estabilidad. Y esa estabilidad es profundamente atractiva, no solo para quien se fue, sino para todos los que te rodean. Marco Aurelio lo expresó de manera magistral. El alma se vuelve invencible cuando se refugia en sí misma. Esa es la verdadera fortaleza. Ser tu propio refugio. Recuperar tu espacio vital es, en esencia, recuperar tu libertad. Hoy quiero que te hagas una pregunta sincera. ¿Cuántas veces has cedido ese espacio sin darte cuenta? ¿Cuántas veces has permitido que la energía y la atención se desvíen hacia alguien que ya no te mira? Y lo más importante, ¿estás listo para volver a ti? Porque cuando lo haces, algo dentro de ti cambia para siempre. Empiezas a habitar un territorio interno que es solo tuyo, donde no hay espacio para la ansiedad, para la dependencia emocional o para el miedo a la soledad. Recuperar tu espacio es recordar que tú eres la única constante en tu vida. Me encantaría que compartas tus reflexiones, porque sé que muchos están atravesando este mismo camino y tus palabras pueden ser el espejo que otros necesitan. Y antes de despedirme, déjame decirte algo más. La próxima clave va a llevarte un paso más allá. Te mostraré cómo no solo dejar de centrarte en quien se aleja, sino cómo comenzar a caminar hacia adelante, con firmeza, con propósito, con libertad. Porque recuperar tu espacio es solo el inicio. El siguiente paso es recuperar tu destino. Y créeme, el viaje apenas comienza. No corras detrás, avanza adelante. ¿Alguna vez te has encontrado atrapado en ese ciclo interminable de perseguir a alguien que ya ha decidido alejarse?
como si cada paso que das hacia esa persona la empujara aún más lejos. Y mientras más corres, más te desvías de ti mismo. Este es un sentimiento que muchas personas han vivido en silencio. El vacío, la frustración, la ansiedad. Esa sensación de estar suspendido en el aire, esperando una respuesta, un gesto, una mirada. Y sin darte cuenta, te conviertes en un espectador pasivo de tu propia vida, entregando tu energía a un espacio que ya no te pertenece. Pero hoy quiero invitarte a considerar algo que podría transformar profundamente tu forma de enfrentar este tipo de situaciones. ¿Y si, en lugar de correr detrás de quien se aleja, eligieras avanzar delante hacia ti mismo? Este principio, profundamente arraigado en la filosofía estoica, es más que una simple estrategia emocional. Es un cambio de perspectiva que redefine la manera en la que te relacionas contigo y con el mundo. Los estoicos nos enseñan que la libertad y la fortaleza no provienen de controlar el comportamiento de los demás, sino de dirigir con valentía nuestra propia energía. Cuando dejas de correr detrás de alguien, no es un acto de resignación, es un acto de dignidad. Es elegir caminar hacia adelante, hacia tu propio bienestar, sin depender de la validación o la presencia de otro. Marco Aurelio nos lo recuerda con claridad. No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Y este mensaje es más poderoso de lo que parece. Porque muchas veces, mientras persigues a alguien, te pierdes a ti mismo. Dejas de ser quien realmente eres para convertirte en una versión de ti que solo reacciona. Pero cuando decides avanzar delante, eliges ser proactivo. Recuperas el timón de tu vida y te conviertes en el protagonista de tu propia historia. Imagina por un momento que decides detenerte, que dejas de mirar atrás esperando que esa persona se dé la vuelta y que en cambio eliges mirar hacia adelante y avanzar. ¿Qué cambia? Cambia todo. Tu energía, que antes se dispersaba buscando señales externas, comienza a concentrarse en ti. Tu mente, que antes estaba ocupada analizando cada gesto o palabra del otro, ahora se enfoca en tus propias necesidades, en tu crecimiento, en tu paz. Epicteto, quien entendía como nadie el valor de la autonomía personal, decía: hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Este es el núcleo de la dicotomía del control. No puedes obligar a alguien a quedarse, pero sí puedes decidir qué hacer con tu atención, tu tiempo y tu corazón. Avanzar delante es decirte a ti mismo: hoy elijo invertir en lo que sí está en mis manos. Y eso es tremendamente liberador. Sé que no es fácil, porque detrás de cada intento de perseguir hay un miedo profundo. Miedo a la soledad, al abandono, al vacío. Pero cuando decides enfrentar ese miedo y caminas hacia ti, descubres que la verdadera compañía siempre estuvo en tu interior. Los estoicos no nos pedían que nos aisláramos del mundo, sino que fuéramos dueños de nosotros mismos. Déjame contarte una historia que ilustra este principio. Séneca, uno de los filósofos estoicos más influyentes, fue consejero de emperadores y un hombre de poder en Roma. Pero cuando fue acusado injustamente y condenado a morir, no se aferró al poder ni buscó clemencia. En lugar de correr detrás de la salvación, eligió avanzar delante, manteniendo su serenidad y coherencia hasta el final. Aceptó su destino con la cabeza en alto y el corazón en paz. Esa es la esencia de este principio: avanzar hacia tu propia verdad, sin mendigar la validación de otros. En la vida cotidiana, este concepto se puede aplicar de manera concreta. ¿Cómo? Empieza por identificar en qué áreas estás corriendo detrás. ¿Es una relación que ya no te corresponde? ¿Un proyecto que no refleja quién eres? ¿Una validación externa que nunca llega? Haz una pausa y pregúntate: ¿estoy moviéndome hacia algo que me nutre o solo estoy huyendo de enfrentarme conmigo mismo? Luego,
Da pasos pequeños pero firmes hacia adelante. Recupera actividades que te conecten contigo. Vuelve a leer, a hacer ejercicio, a aprender algo nuevo, a disfrutar del silencio. Dedica tiempo de calidad a las personas que sí están presentes, a los amigos que te valoran, a las pasiones que te hacen vibrar. Cada acción es un ladrillo más en la construcción de tu camino propio. La clave aquí es redirigir tu atención. Cuando dejas de enfocarte en quien se aleja, te das cuenta de cuántas cosas has dejado de lado esperando un gesto que no depende de ti. Es en ese momento cuando comienzas a avanzar, y cada paso que das hacia ti mismo te devuelve libertad, fuerza y claridad. Ahora te preguntarás, ¿qué pasa con la otra persona? Lo paradójico es que, muchas veces, cuando avanzas hacia tu propósito y recuperas tu centro, quienes se alejaban empiezan a percibir ese cambio. La serenidad y la autoconfianza son irresistibles, pero aquí está el verdadero secreto. Cuando eso sucede, tú ya no lo necesitas. Ya no esperas que regresen, porque tú ya estás en marcha, caminando hacia adelante, creando un camino que es tuyo y de nadie más. Este principio está profundamente conectado también con el concepto de amor fati, amar tu destino tal y como es. Los estoicos nos enseñan a abrazar la vida sin quejas ni resistencias, aceptando incluso aquello que nos desafía. Cuando decides avanzar delante, también estás aceptando que no necesitas que todo encaje como esperabas, que puedes encontrar belleza y propósito en seguir tu propio rumbo, incluso si otros eligen otro camino. Y aquí viene la sorpresa. Avanzar delante no solo te fortalece, te libera. Porque cuando dejas de correr detrás, ya no dependes de la llegada de alguien más para sentirte completo. Te das cuenta de que tú, por ti mismo, eres suficiente. Ahora, quiero invitarte a reflexionar. Pregúntate con honestidad, ¿cuántas veces has postergado tu crecimiento por estar esperando a alguien más? ¿Cuántos proyectos, sueños o decisiones has dejado de lado mientras tu atención estaba puesta en quien no miraba hacia ti? Hoy puede ser el primer día en el que decides avanzar. Comparte tu experiencia en los comentarios si te sientes cómodo, porque estoy seguro de que no eres el único que ha sentido ese vacío al correr detrás, y tampoco serás el único que encontrará poder al avanzar delante. Y antes de cerrar, quiero que te quedes conmigo, porque en la próxima clave te enseñaré cómo cultivar una autosuficiencia emocional tan sólida que no solo te dará paz, sino que te permitirá disfrutar de cada paso sin depender de nadie más. Ese es el siguiente nivel del estoicismo aplicado. Cuando avanzas delante, no solo recuperas el control de tu vida, también te abres a un mundo nuevo de posibilidades. Y recuerda, la libertad no está en el camino que otros toman, sino en el que eliges tú. El arte de la indiferencia consciente. La indiferencia consciente es también la puerta de entrada a la resiliencia emocional. En un mundo donde la mayoría de las personas reaccionan instintivamente a la indiferencia de los demás, mantener la calma te coloca en una posición especial. No una persona sin emociones, sino una persona con emociones y aún así eligiendo el equilibrio. Esa sensación de ser invisible, de sentir que no importamos, es más común de lo que imaginas. A todos nos ha sucedido. Un mensaje que no recibe respuesta, una llamada que no es devuelta, una presencia que antes era cálida y de repente se vuelve fría. Pero, ¿y si te dijera que detrás de ese dolor se esconde una oportunidad única? Una oportunidad de transformar la ansiedad en fortaleza, la dependencia en autonomía y la inseguridad en serenidad. Eso es precisamente lo que el estoicismo nos invita a descubrir a través del arte de la indiferencia consciente. No te equivoques. Esta clave no significa cerrar el corazón ni convertirte en una persona fría o distante. No es una invitación al desinterés emocional
ni a la desconexión humana. Es algo mucho más profundo y sutil. La capacidad de mantenerte en calma, de observar lo que sucede sin reaccionar de forma automática o destructiva. Es poder mirar la indiferencia de otros y decidir no entregarle el control de tus emociones. En definitiva, es elegir tu paz sobre la tempestad emocional. Cuando alguien nos ignora, solemos caer en una espiral interna que nos consume. Nos preguntamos qué hicimos mal. Nos autoculpamos. Sentimos que hemos perdido valor ante los ojos del otro. Y en ese proceso, sin darnos cuenta, estamos renunciando a nuestra propia soberanía emocional. Nos convertimos en dependientes de la atención ajena, como si la felicidad o la valía personal se encontraran fuera de nosotros. Aquí es donde el estoicismo nos da una lección invaluable. Lo que nos lastima no es la acción externa, sino el significado que le damos. Marco Aurelio lo expresó de manera impecable. Si te duele por dentro, es porque le has dado poder a lo que está fuera de ti. Entonces, ¿por qué otorgar ese poder? ¿Por qué ceder tu bienestar a la conducta de otra persona? En lugar de reaccionar, el arte de la indiferencia consciente te enseña a detenerte, respirar y recuperar el control sobre ti mismo. La práctica estoica nos recuerda que no controlamos las acciones de otros, pero sí nuestra respuesta. Esto es la verdadera libertad. Cada vez que eliges no reaccionar ante la indiferencia ajena, estás fortaleciendo tu mente, creando espacio para la reflexión y cultivando la resiliencia. Imagínate por un instante como un árbol firme en medio de una tormenta. Las ramas se mueven, el viento sopla, pero tus raíces son profundas. Eso es la indiferencia consciente, ser ese árbol que, aún en la adversidad, permanece en su centro. La tormenta puede ser fuerte, pero tú decides no ser arrastrado. Ahora bien, ¿cómo se aplica este principio en la vida cotidiana? Cuando sientas la necesidad urgente de revisar tu teléfono cada 5 minutos para ver si esa persona ya ha respondido, haz una pausa, respira profundamente. Lleva tu atención al cuerpo, nota la tensión y relájala. Luego, pregúntate, ¿qué puedo hacer ahora que esté en mis manos? ¿Qué acción me devuelve a mi centro? Tal vez sea salir a caminar, leer, escribir o simplemente dedicarte a una tarea que te enriquezca. Y aquí es donde quiero que observes algo importante. Cuanto más te enfocas en ti mismo, en tu crecimiento, menos espacio dejas para que la indiferencia ajena te desequilibre. La indiferencia consciente no es solo no reaccionar hacia afuera, es cuidar tu mundo interior con la misma dedicación con la que cuidarías algo sagrado. Quiero llevarte ahora a la historia de Séneca, un ejemplo vivo de este principio. Séneca fue exiliado injustamente, alejado de la vida pública, traicionado por quienes una vez lo valoraban. Pero en lugar de amargarse o buscar venganza, eligió refugiarse en la filosofía. Durante su destierro, escribió algunos de sus textos más profundos. Entendió que, aunque había perdido su lugar en Roma, nunca había perdido su dominio sobre su espíritu. Su indiferencia consciente le permitió no ser esclavo de la injusticia ajena. Al igual que Séneca, tú también puedes usar los momentos de indiferencia externa como una oportunidad de autodescubrimiento. Haz de cada silencio una invitación a escucharte mejor a ti mismo. Haz de cada rechazo una puerta abierta para fortalecer tu autoestima. ¿Sabías que la indiferencia consciente también es respaldada por la ciencia moderna? La práctica constante de la autoobservación y el autocontrol activa las áreas cerebrales relacionadas con la regulación emocional y la resiliencia. Las personas que cultivan esta habilidad son menos propensas a caer en estados de ansiedad prolongados y, en cambio, desarrollan una capacidad superior para mantener la calma en situaciones de tensión. Pero vayamos aún más lejos.
Esta clave estoica también se entrelaza profundamente con el principio de la Dichotomy of Control de Epicteto. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. La actitud de esa persona que te ignora no está bajo tu control, pero la manera en la que tú decides vivir esa situación sí lo está. Aquí es donde recuperas tu verdadero poder. Y te diré algo más. La indiferencia ajena no solo no tiene por qué dañarte, sino que puede convertirse en un espejo. ¿Cuántas veces te has ignorado a ti mismo? ¿Cuántas veces has priorizado las necesidades de otros antes que las tuyas? Esta es la paradoja. Muchas veces sufrimos la indiferencia externa porque hemos sido indiferentes a nuestras propias emociones, pasiones y valores. La indiferencia consciente es entonces también un llamado a dejar de ignorarte, a volver a ti, a prestarte atención como tu mejor aliado. Porque cuando tú estás completo contigo mismo, el rechazo externo pierde su fuerza. Déjame compartirte un ejercicio más profundo. Además de la respiración y la autoobservación, te invito a practicar la visualización estoica. Cada mañana, antes de comenzar tu día, visualiza las posibles dificultades que podrías enfrentar, incluyendo la indiferencia o el rechazo de alguien importante para ti. Pero hazlo desde la serenidad, no desde la anticipación ansiosa. Imagina cómo te sentirías si esa persona no respondiera a tus mensajes o se mostrara fría. Luego, visualízate manteniendo la calma, respirando, eligiendo tu paz interior. Esta práctica, conocida como premeditatio malorum, fortalece tu mente y te prepara emocionalmente para enfrentar la realidad sin alterarte. No olvides también integrar la práctica de la gratitud diaria, porque cuando agradeces lo que ya tienes, tus talentos, tu salud, tus vínculos verdaderos, la indiferencia ajena pierde protagonismo. Séneca lo resumió así: la mayor riqueza es contentarse con poco. Y ahora quiero dejarte una pregunta para reflexionar. ¿Cómo cambiaría tu vida si cada acto de indiferencia que recibes lo vieras como una oportunidad de crecer en lugar de un ataque personal? Imagina el impacto en tu bienestar, en tu autoestima y en la calidad de tus relaciones. Porque cuando logras practicar la indiferencia consciente de manera genuina, algo curioso sucede. Muchas veces, las personas que te ignoraban comienzan a buscarte, no por manipulación, sino porque la serenidad y la autonomía son magnéticas. Irradias respeto propio y eso inspira a otros a respetarte. Pero lo más importante es lo que ocurre dentro de ti. Descubres que ya no necesitas la validación externa para sentirte pleno. Has creado un refugio interno donde reina la calma. ¿Y tú? ¿Te animas a probar esta práctica estoica? Me encantaría leer en los comentarios cómo has enfrentado momentos de indiferencia en tu vida y qué técnicas te han ayudado a superarlos. Tu historia puede ser el aprendizaje de alguien más. Y no te vayas, porque en el siguiente capítulo exploraremos una clave que transformará tu forma de verte a ti mismo y a los demás. Cómo convertirte en la persona que otros temen perder. ¿Seguimos juntos este camino? Sé la persona que ellos temen perder. Cuando hablamos de convertirnos en la persona que otros temen perder, es inevitable que la mente humana, moldeada por años de condicionamiento social, imagine una estrategia para retener, para controlar, para asegurar el afecto del otro desde un lugar de superioridad o manipulación sutil. Pero hoy quiero que vayamos mucho más allá. Hoy no quiero que te limites a una lectura superficial de este concepto, sino que te sumerjas en su verdadera esencia. Porque la persona que otros temen perder no es aquella que juega con el poder o la dependencia emocional. Es aquella que, en silencio, ha vuelto a encontrarse consigo misma. La que sin gritar, sin rogar, sin imponerse, camina con una serenidad magnética que nadie puede ignorar. Esta transformación no comienza afuera.
No empieza en las palabras que diriges al otro, ni en las estrategias que aplicas para seducir o convencer. Comienza en el lugar más olvidado de todos, dentro de ti. En ese espacio íntimo donde reside tu verdadero poder. Es ahí donde dejas de ceder el control de tu bienestar al comportamiento ajeno y empiezas a edificar una fortaleza interna que es inquebrantable. Sin darnos cuenta, hemos crecido en un mundo que nos ha enseñado que el amor y la amistad son sinónimos de sacrificio desmedido. Nos han susurrado desde pequeños que para ser queridos debemos ceder, complacer, borrar los límites de nuestra identidad para encajar en el molde de las expectativas ajenas. Pero ¿cuál es el precio? ¿Qué se pierde cuando, para sostener un vínculo, dejas de sostenerte a ti mismo? Déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Alguna vez has sentido que tus sueños, tus proyectos o incluso tu propia voz se han ido apagando, desdibujando, con tal de no incomodar, de no perder a alguien? ¿Te has mirado al espejo y has notado que detrás de la máscara que muestras al mundo, ya no reconoces quién eres? Ese es uno de los dolores más silenciosos y devastadores. Porque no solo lloras la ausencia de la otra persona, sino la pérdida de tu propio reflejo. Marco Aurelio, en su infinita sabiduría, nos advirtió: el alma se tiñe del color de tus pensamientos. Y cuando tus pensamientos giran obsesivamente en torno a agradar, evitar el rechazo, buscar validación externa, el alma se va oscureciendo poco a poco, hasta que un día su color original desaparece bajo capas de miedo, de conformismo y de olvido de sí. Es por eso que hoy quiero proponerte un acto radical. Volver a ti. Ser la persona que otros temen perder no es, ni será jamás, una cuestión de manipulación o de artificio. Es la consecuencia natural de haberte reconstruido desde adentro, de haberte reconciliado con tu esencia, de haberte convertido en alguien que no teme su propia compañía. Piénsalo. Las personas no temen perder a quien se aferra desesperadamente, a quien se diluye para complacer. Temen perder a quien irradia autenticidad, a quien camina ligero porque ha dejado atrás la carga de necesitar aprobación constante. Temen perder a quien es tan coherente consigo mismo que, incluso en medio de la soledad, sigue siendo completo. El estoicismo, como faro en medio de la tormenta, nos ofrece un mapa. Nos recuerda que la verdadera seguridad no depende de la aceptación de otros, sino de la autosuficiencia emocional. Séneca lo decía con crudeza: el mayor obstáculo para vivir es la expectativa que depende del mañana y descuida el hoy. Y es cierto. ¿Cuántas veces has hipotecado tu paz presente soñando con que, quizá mañana, alguien cambie, alguien vuelva, alguien te dé el valor que tú mismo te has negado? Cada minuto que gastas esperando que el otro te valide es un espacio vital que dejas vacío. Y un espacio vacío dentro de ti se convierte en terreno fértil para la ansiedad, para el miedo, para la tristeza crónica. Quiero invitarte a visualizarlo de manera más clara. Imagina un jardín. Si dejas de regarlo, si abandonas el cuidado de sus flores, sus colores se marchitan, sus aromas se apagan y tarde o temprano pasa desapercibido incluso para quienes solían detenerse a admirarlo. Pero cuando ese jardín florece, cuando está lleno de vida, de belleza y de armonía interna, es imposible no notarlo. Tú eres ese jardín. Cada vez que decides volver a tus pasiones olvidadas, a tus hábitos saludables, a tus relaciones significativas, a tu propósito, estás regando tu jardín interior. Y cuando lo haces, vuelves a ser magnético. No por lo que hagas para atraer a otros, sino por lo que te permites ser contigo mismo. Déjame compartirte una historia real. Claudia, una mujer de 48 años, pasó casi una década moldeando su vida alrededor de su pareja. Su tiempo, sus decisiones, sus prioridades. Todo giraba en torno a esa relación.
Cuando la ruptura llegó, inevitable y dolorosa, Claudia quedó vacía, sin rumbo, sin propósito, hasta que un día, leyendo a Epicteto, comprendió algo esencial. No es lo que te sucede lo que te daña, sino cómo interpretas lo que te sucede. Claudia entendió que no era la ausencia de su expareja lo que la devastaba, era la historia que se había contado. Sin él, no soy suficiente. Entonces, en un acto de valentía silenciosa, Claudia se inscribió de nuevo en clases de pintura, retomó contacto con viejas amigas y comenzó a escribir un blog personal donde compartía sus reflexiones. Poco a poco, su jardín volvió a florecer y algo sorprendente ocurrió. La imagen que otros tenían de ella cambió. Su familia la admiraba más. Sus amigos la sentían más plena. Incluso su expareja, que alguna vez la vio como dependiente, comenzó a verla con respeto renovado. ¿Por qué? Porque Claudia había dejado de mendigar valor afuera y lo había sembrado adentro. Y aquí es donde el estoicismo nos ofrece su lección más poderosa, la dicotomía del control. No puedes controlar las decisiones, los sentimientos o las acciones de los demás, pero sí puedes controlar la actitud con la que enfrentas cada día. Puedes elegir qué pensamientos cultivas y cuáles dejas marchitar. Hoy quiero desafiarte a algo. Haz una pausa. Pregúntate, con honestidad brutal, ¿qué aspectos de tu vida has descuidado por temor a perder a alguien? ¿Qué áreas de tu ser has silenciado en nombre del amor o de la aceptación? El primer paso es tan simple como poderoso. Elige una acción solo para ti. No para complacer, no para impresionar, no para obtener reconocimiento. Hazlo como un acto de amor propio. Hazlo para volver a ti. Y quiero ir más allá. Este proceso de reconexión también se enlaza con otro principio estoico fundamental. Amor fati, el amor al destino. Es aceptar lo que es. Abrazar no solo la alegría, sino también la pérdida, la soledad y la incertidumbre como partes naturales de la vida. No como castigos, sino como oportunidades sagradas para crecer y reencontrarte. Ser la persona que otros temen perder es, al final, ser la persona que ha aprendido a no perderse a sí misma. Es vivir con la certeza de que tu valor no depende de la permanencia de nadie más. Es caminar con la serenidad de quien se sabe completo, incluso en medio de la tormenta. Déjame cerrar con una última reflexión. Lo que más inquieta a quienes te rodean no es que los dejes físicamente, sino que te conviertas en alguien tan íntegro, tan lleno de propósito, tan en paz contigo mismo, que su presencia deje de definir tu felicidad. Esa es tu verdadera libertad. Ese es el corazón del estoicismo. Y ahora dime, ¿te atreves a dar el primer paso para volver a ti? Tu jardín te está esperando. Limita tu energía mental. ¿Te ha pasado alguna vez que, sin darte cuenta, te encuentras agotado emocional y físicamente, solo para descubrir que tu mente ha estado girando una y otra vez en torno a la misma persona, al mismo recuerdo, a la misma herida que no se cierra? Es una sensación que erosiona desde dentro. Empiezas el día con un leve nudo en el estómago y lo terminas sintiendo que has corrido una maratón emocional sin moverte de tu silla. Lo más inquietante es que, muchas veces, este desgaste no proviene de una acción externa concreta, sino del flujo incesante de pensamientos que tú mismo permites que ocupen la totalidad de tu espacio mental. Hoy quiero invitarte a mirar de frente una enseñanza esencial del estoicismo, quizás una de las más necesarias en esta era de sobrecarga emocional. Limitar tu energía mental no es solo dejar de pensar en esa persona que se ha alejado, en la pérdida que aún no comprendes, o en la respuesta que no llega. Es mucho más que eso. Es una declaración consciente de proteger uno de los recursos más valiosos y a la vez más frágiles que posees, tu atención.
Porque la vida es eso, lo que haces con tu atención, lo que alimentas con ella crece, lo que ignoras se marchita. Marco Aurelio, con la lucidez que caracterizaba su filosofía, afirmaba: la tranquilidad perfecta consiste en el orden de la mente. Pero, ¿cómo alcanzar ese orden cuando nos vemos atrapados en bucles interminables de pensamientos obsesivos? ¿Cómo encontrar calma cuando tu mente se convierte en rehén de una ausencia, de una herida o de un recuerdo que no deja de repetirse como un eco en una cueva vacía? El primer paso, y quizás el más duro, es reconocer la verdad incómoda. Cada pensamiento es una inversión. Cada emoción que decides alimentar es un gasto energético. Y como sucede con las finanzas, si no gestionas bien tus inversiones mentales, acabarás en bancarrota emocional. Cada hora que dedicas a reconstruir lo que alguien dijo o no dijo, cada minuto que malgastas repasando una discusión o analizando el silencio de alguien que se ha distanciado, es tiempo que le robas a tu paz interior, a tus sueños, a tu crecimiento personal. Séneca nos advirtió hace siglos algo que hoy sigue resonando con fuerza. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. ¿Por qué? ¿Cuántas veces te has sentido consumido por escenarios que jamás ocurrieron? ¿Cuántas veces el miedo o la ansiedad han llenado tu mente de historias que solo existen en tu interpretación, no en los hechos? El sufrimiento prolongado, más que por las circunstancias externas, nace de la incapacidad de limitar la energía mental que decidimos entregar a esas circunstancias. Déjame contarte la historia de Elena. Ella, como tantos otros, se vio atrapada en un bucle mental tras la ruptura inesperada con su pareja de muchos años. Aunque la relación había terminado físicamente, en su mente seguía viva. Cada mañana, al despertar, su primer pensamiento era él. Durante el día, repasaba cada conversación, cada detalle que creía haber ignorado. Se preguntaba una y otra vez qué había hecho mal. Y cada noche, al acostarse, la ausencia llenaba la habitación. Sin darse cuenta, Elena había cedido el control de su atención al vaivén emocional de una relación que ya no existía. Todo cambió cuando, durante una lectura casual de los textos de Epicteto, se topó con la frase: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Ese día entendió que el dolor que la estaba desgastando no era solo por la ruptura, sino por la cantidad de energía mental que estaba vertiendo en una situación que ya no podía cambiar. Fue entonces cuando decidió crear un ritual. Cada mañana, antes de pensar en su expareja, se dedicaba tiempo para ella misma. Salía a caminar, escribía sus pensamientos más recurrentes en un cuaderno y practicaba la atención plena mientras tomaba su café. En pocas semanas, su energía vital comenzó a regresar. No porque la herida se hubiera borrado, sino porque había dejado de alimentarla con cada pensamiento. Limitar tu energía mental es precisamente eso, dejar de derrocharla en lo que está fuera de tu control. Aquí es donde el estoicismo nos entrega la joya de la dichotomy of control. ¿Qué depende de ti? Tus pensamientos, tus elecciones, tu actitud. ¿Qué no depende de ti? Las decisiones, emociones y comportamientos de los demás. Cada vez que permites que tu mente se obsesione con lo que otro haga o deje de hacer, es como entregar las llaves de tu casa a alguien que no siempre tiene el cuidado de mantenerla ordenada. Quiero llevarte más allá de la simple teoría. Piensa en cuántas veces la ansiedad te ha llevado a revisar el móvil compulsivamente, a entrar en redes sociales buscando pistas, a reactivar pensamientos dolorosos con cada notificación que no llega. Todo esto es drenaje energético. Y lo peor es que lo normalizamos. Hemos aprendido a vivir en un estado de hipervigilancia emocional, donde la mente
nunca descansa, donde la ansiedad es la compañía silenciosa de nuestros días, pero el estoicismo nos propone una alternativa radical y poderosa: la autarquía mental, la capacidad de ser soberanos de nuestra atención. No se trata de reprimir pensamientos o emociones, sino de crear una distancia saludable con ellos. Es decir, sí, estoy sintiendo tristeza, sí, esta preocupación aparece, pero no le entregaré la totalidad de mi día. Una estrategia práctica que te propongo es implementar zonas de atención consciente. Dedica momentos específicos del día, aunque sean 20 o 30 minutos, a actividades donde tu mente no tenga espacio para la obsesión. Leer filosofía, caminar sin rumbo, practicar ejercicios de respiración profunda o simplemente disfrutar de un espacio sin estímulos digitales. Verás que, al principio, la mente intentará volver al bucle, pero cada vez que la traes de regreso a ti, estás fortaleciendo un músculo esencial, el de la disciplina mental. Además, es fundamental rediseñar tu entorno. Pregúntate, ¿tu espacio físico promueve la calma o la agitación? ¿Tienes rincones de silencio o solo pantallas que estimulan la rumiación mental? Limitar tu energía también es cuidar el contexto donde habita tu mente. Desactiva notificaciones. Crea hábitos de desconexión y protege tu hogar interno como lo harías con tu espacio físico. Sé que no es fácil. Sé que el impulso de pensar, de analizar, de buscar respuestas es fuerte. Pero como nos recuerda Marco Aurelio, el arte de vivir se asemeja más a una lucha que a una danza. Esta es la lucha diaria del estoico moderno. Resistir la tentación de dispersar su atención en lo que no le pertenece. Y aquí está la paradoja hermosa. Cuanto más limitas tu energía mental a lo esencial, más pleno te sientes. Cuando recuperas tu atención y decides conscientemente a qué le dedicas tu mente, descubres que tu serenidad aumenta, que tu vitalidad regresa y que incluso tus relaciones se vuelven más saludables, porque ya no están teñidas por la ansiedad o la necesidad. Hoy quiero dejarte con este desafío. Durante los próximos 7 días, cada vez que sientas que tu mente se va tras pensamientos obsesivos sobre alguien o algo que no puedes controlar, detente, respira y pregúntate, ¿esto merece hoy mi energía? Si la respuesta es no, redirige tu atención a un acto sencillo de presencia. Sentir el aire, caminar, leer, crear, conectar contigo. Ahora dime, ¿alguna vez te has sentido prisionero de tu propia mente por pensar demasiado en alguien? ¿Cómo has logrado recuperar tu paz y proteger tu energía? Comparte tu experiencia, porque quizás tu historia sea la inspiración que alguien necesita para liberarse del desgaste silencioso que tantas veces nos roba la vida. Con esto cerramos una lección vital, pero aún queda más por descubrir, porque en la siguiente clave te revelaré cómo convertir la paciencia en tu mejor aliada silenciosa para atravesar cualquier tormenta emocional sin perder tu equilibrio. ¿Me acompañas para descubrirlo? Usa la paciencia como arma silenciosa. ¿Alguna vez te has detenido a sentir cómo la impaciencia no solo acelera el ritmo de tu mente, sino que lentamente consume tu energía vital, tu claridad y tu paz interior? La impaciencia no es solo ese deseo incontenible de que las cosas sucedan ya. Es un veneno lento que nos aleja de nosotros mismos. Es el ruido interno que nos hace creer que, si no actuamos de inmediato, perderemos el control, la oportunidad o incluso el amor de alguien. Y en ese frenesí, terminamos siendo esclavos de nuestras emociones, reaccionando sin pensar, atrapados en un ciclo de angustia y ansiedad. Hoy quiero invitarte a mirar la paciencia con otros ojos, no como la vieja idea de aguantar o soportar resignadamente, sino como un arte silencioso y poderoso, como una virtud activa, profunda y transformadora
que puede convertirse en tu mayor aliada para recuperar la serenidad y la fuerza interior cuando sientes que todo a tu alrededor se tambalea. Piensa por un momento, ¿cuántas veces has reaccionado demasiado pronto? ¿Cuántas veces, ante el silencio de alguien, la falta de respuestas o la incertidumbre, has caído en la tentación de enviar un mensaje apresurado, de hacer una llamada cargada de ansiedad o de decir algo que, más tarde, te llenó de arrepentimiento? No estás solo. Todos hemos sentido esa punzada de impaciencia que nos impulsa a llenar vacíos, a buscar alivio inmediato a costa de nuestra dignidad emocional. Y es que vivimos en una sociedad que idolatra la inmediatez. Todo a nuestro alrededor nos empuja a actuar sin pausa. La tecnología, las redes sociales, los mensajes instantáneos, nos han enseñado a creer que cada segundo que pasa sin una respuesta es una amenaza, una señal de rechazo o de fracaso. Pero el estoicismo nos enseña lo contrario. La verdadera fortaleza no se mide por la rapidez con la que reaccionas, sino por la capacidad de esperar con propósito, de sostener la calma en medio del caos. Marco Aurelio, en su obra Meditaciones, nos ofrece una imagen poderosa. Debe ser como una roca a la que las olas golpean constantemente y permanece inmóvil. Esa roca eres tú, y las olas son las situaciones externas que no puedes controlar. La paciencia es esa inmovilidad interna que no es pasividad, sino conciencia plena, temple y dominio propio. La paciencia, en su esencia más pura, es un espacio sagrado que creas entre lo que sucede y tu reacción. Es la pausa que te permite elegir responder con sabiduría y no desde el miedo o la inseguridad. Es la protección que colocas entre tu paz y las circunstancias externas. Y ese espacio, aunque parezca pequeño, tiene el poder de transformar tu vida entera. Déjame llevarte a un terreno más personal. Imagina que alguien importante para ti comienza a distanciarse. No responde como antes, no está tan presente. Y la mente, en su ansiedad, empieza a generar historias. ¿Habrá alguien más? ¿Habré hecho algo mal? ¿Me está ignorando? Esa angustia se vuelve una bola de nieve. Y ahí, en ese momento crítico, tienes dos caminos: reaccionar desde la impaciencia o elegir la paciencia consciente. Si eliges la impaciencia, probablemente enviarás varios mensajes, buscarás explicaciones inmediatas y cada acción vendrá cargada de ansiedad y carencia. Pero si eliges la paciencia, si decides confiar en el tiempo y en tu fortaleza interna, abrirás la puerta a una experiencia completamente diferente. El silencio dejará de ser tu enemigo y se convertirá en tu maestro. Teresa, una mujer como tú o como yo, vivió esta lección en carne propia. Tras una ruptura, sintió que su mundo se desmoronaba. Cada segundo sin respuesta la carcomía por dentro. Pasó noches sin dormir, revisando su móvil, imaginando mil escenarios, hasta que un día, exhausta, decidió aplicar lo que había aprendido leyendo a Epicteto. No son las cosas las que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellas. Decidió entonces no hacer nada, pero no desde la resignación, sino desde la dignidad. En lugar de buscar a su expareja o llenarse de suposiciones, Teresa comenzó a cuidar de sí misma. Redescubrió viejos hobbies, volvió a su club de lectura, salió a caminar por el parque donde solía reflexionar de niña. Día tras día, esa paciencia cultivada se transformó en autoconfianza, en una energía serena que empezó a notarse no solo en su mirada, sino en su forma de caminar, en la tranquilidad de su voz. La sorpresa llegó semanas después, cuando su expareja se acercó de nuevo, esta vez atraído por la calma y la seguridad que Teresa emanaba. Pero aquí está lo más importante. Para entonces, Teresa ya no necesitaba esa validación externa. Había encontrado en la paciencia un refugio inquebrantable. Había regresado a sí misma.
¿Y sabes qué es lo más profundo de todo esto? Que la paciencia no solo te ayuda a manejar las relaciones, sino que te libera del yugo de la dependencia emocional. Te muestra que tu bienestar no depende de las prisas de los demás, de sus tiempos o de sus respuestas. Depende de tu capacidad de sostener la calma en tu propio corazón. El estoicismo nos recuerda que todo lo externo está fuera de nuestro control. Lo que otros hacen, piensan o sienten no nos pertenece, pero la forma en que elegimos reaccionar, esa es nuestra responsabilidad y también nuestro poder. Y si miramos más allá, la paciencia se convierte en una aliada esencial para practicar otras virtudes estoicas como el amor fati, el arte de amar el destino tal como es. Ser paciente es aceptar con amor que las cosas tomen su curso, que la vida nos enseñe lo que necesitamos aprender a su propio ritmo y no al nuestro. Ahora te invito a hacer un ejercicio práctico. La próxima vez que sientas la necesidad urgente de actuar, de llenar un silencio o de buscar respuestas rápidas, detente. Respira profundamente 3 veces. Pregúntate, ¿esta acción nace desde la serenidad o desde el miedo? Y si es desde el miedo, elige esperar. Escribe lo que sientes. Observa tu ansiedad como quien mira una nube pasar, sin apego. La paciencia es un entrenamiento diario. No se cultiva de un día para otro, pero cuanto más la practicas, más notas su magia. Te hace libre. Libre de la necesidad de controlar lo que no puedes controlar. Libre de la urgencia de resolverlo todo ahora. Libre para sostenerte, fuerte y firme, incluso en la incertidumbre. Y aquí quiero dejarte una reflexión final. Séneca decía, el tiempo cura lo que la razón no puede. Y si hoy eliges darle tiempo a tu mente, a tu corazón y a la vida misma, y si confías en que muchas respuestas llegan no cuando las exigimos, sino cuando aprendemos a esperar con el corazón en calma, me encantaría que compartieras conmigo tu historia. ¿Cuándo la paciencia fue tu aliada y te salvó de una mala decisión? ¿O cuándo, quizás, la impaciencia te hizo perder la paz? Tu experiencia puede ser una brújula para alguien que hoy necesite aprender a detenerse, a respirar y a esperar. Y no te vayas aún, porque en la próxima clave te enseñaré cómo fortalecer tu red de apoyo, tu tribu personal, esa que te sostiene y te recuerda quién eres cuando el camino se hace difícil. ¿Te quedas conmigo para descubrirlo? Refuerza tu tribu personal. ¿Alguna vez has sentido que tu alma se encoge cuando, en medio de una dificultad, te das cuenta de que no tienes a quién llamar? Ese momento en el que el peso del silencio te aplasta y ni siquiera sabes por dónde empezar a buscar apoyo. Ese vacío que parece absorber toda tu energía. Hoy quiero hablarte desde ese lugar íntimo donde se gestan nuestras heridas más silenciosas. La desconexión. Pero también quiero mostrarte cómo, desde el estoicismo, podemos sanar y transformarla a través de un acto poderoso y necesario: reforzar tu tribu personal. Vivimos en tiempos donde la soledad no siempre es física, pero sí profundamente emocional. Estamos rodeados de gente, de notificaciones, de redes sociales, pero nos sentimos más aislados que nunca. ¿Cuántas veces has estado en una sala llena de personas y aún así has sentido que no pertenecías a ningún lugar? ¿Cuántas veces te has encontrado a ti mismo ahogándote en pensamientos, deseando que alguien, cualquiera, te tienda la mano? El estoicismo nos enseña la autosuficiencia emocional, sí, pero también nos recuerda que somos seres sociales por naturaleza. Marco Aurelio lo expresa con una claridad que atraviesa siglos. El hombre ha nacido para colaborar, igual que el pie para caminar y la mano para agarrar. Somos piezas de un todo. Pretender cargar el peso de la vida completamente solos es negar nuestra propia esencia.
Lo que quiero transmitirte hoy es que reforzar tu tribu personal no es un acto de debilidad, es un acto de sabiduría profunda, porque la verdadera resiliencia no es aislarse detrás de una coraza emocional, sino construir puentes sólidos que te permitan sostenerte cuando la vida te ponga de rodillas. Quiero que te imagines por un momento. Estás atravesando una ruptura dolorosa, o quizás un conflicto familiar, o una pérdida significativa. ¿Dónde vuelcas esa tristeza? ¿En quién te apoyas cuando el miedo y la incertidumbre nublan tu razón? Es ahí cuando tu tribu se vuelve vital. Esa red de personas que te recuerda quién eres cuando tú mismo te has olvidado. Aquellos que te sostienen no solo con palabras, sino con su mera presencia. Epicteto, con la sabiduría sencilla de los grandes maestros, nos dejó esta enseñanza. Ningún hombre es libre si depende de otro para su felicidad. Y esto no significa renunciar al apoyo emocional, sino entender que el bienestar no debe depender de una sola persona, de una sola relación. Aquí es donde muchas veces nos equivocamos. Nos aferramos a una única figura, una pareja, un amigo, un familiar, y cuando ese vínculo se fractura, sentimos que el mundo entero se desmorona. Pero no es así. El mundo sigue ahí. Y más importante aún, tú sigues ahí. Déjame contarte la historia de Ana. Durante más de 10 años, Ana construyó su vida emocional alrededor de su pareja. Su mundo giraba en torno a él. Dejó de ver a sus amigas, se distanció de su familia y hasta abandonó pasatiempos que antes la llenaban de alegría. Cuando la relación terminó, Ana se vio completamente sola. Pero en esa soledad forzada, también encontró la oportunidad de redescubrir su red olvidada. Comenzó, poco a poco, a contactar a sus antiguas amigas, a acercarse a su hermana, con quien había perdido la cercanía, y a unirse a un club de lectura local. Lo que descubrió fue revelador. No estaba sola, solo había dejado de mirar alrededor. Su tribu siempre había estado ahí, esperándola. El estoicismo no te pide que te conviertas en un ermitaño emocional. Te invita a cultivar relaciones que te enriquezcan, que fortalezcan tu templanza y tu virtud. Marco Aurelio hablaba de la simpateia, la interconexión universal. Nos recordaba que formamos parte de un mismo cuerpo y que, al igual que las células en un organismo, no estamos diseñados para sobrevivir aislados. Un cuerpo solo funciona cuando cada parte se apoya y complementa a la otra. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando alguien se aleja de nosotros, solemos obsesionarnos con esa ausencia y olvidamos al resto del mundo. Nos encerramos en la narrativa del no tengo a nadie, cuando en realidad hemos descuidado o ignorado las múltiples manos tendidas que esperan que las volvamos a tomar. Piensa en la última vez que una sola persona ocupó todo tu espacio mental. ¿Qué pasó con el resto de las personas que te quieren? ¿Qué pasó con esas oportunidades de conexión que pasaste por alto por centrarte en alguien que decidió tomar distancia? El estoicismo te invita a diversificar tu atención emocional, a no entregarle todo tu poder a una sola relación. Pero aquí viene la parte crucial. Reforzar tu tribu no es solo rodearte de más personas, es rodearte de las personas correctas. Es buscar la calidad antes que la cantidad. Es reconocer quiénes son aquellos que realmente te elevan, que te escuchan sin juzgarte, que te ayudan a crecer incluso cuando te duele. Y no solo se trata de recibir. Ser parte de una tribu consciente también implica dar tu tiempo, tu escucha, tu consejo, tu hombro, porque cuando aportas a la fortaleza de los demás, también refuerzas la tuya. Déjame llevarte aún más profundo con la historia de Tomás. Tomás era un hombre exitoso en lo profesional, pero profundamente solo en lo personal. Su círculo social era amplio, pero superficial. Cuando enfrentó la pérdida de su madre, se dio cuenta de que no tenía a quién llamar para desahogarse.
En su búsqueda de consuelo, decidió asistir a un taller de filosofía estoica, donde conoció a un pequeño grupo de personas que compartían no solo intereses, sino valores. Allí encontró una nueva tribu, personas con las que podía compartir no solo sus logros, sino también sus heridas. Con el tiempo, Tomás entendió que esa red se había vuelto parte esencial de su equilibrio emocional. ¿Y tú? ¿Ya tienes una tribu sólida o sientes que es momento de reforzarla? Hoy te propongo un ejercicio práctico. Haz una lista consciente de las personas que consideras parte de tu círculo más cercano. Reflexiona sobre la calidad de esas relaciones. ¿Son vínculos que te nutren o que te drenan? Luego, identifica una acción concreta para fortalecer al menos uno de esos lazos esta semana. Puede ser un mensaje, una llamada o un encuentro en persona. Recuerda, una tribu no solo te sostiene en la adversidad, también amplifica tu felicidad. Te ofrece nuevas perspectivas y te mantiene conectado con la esencia más humana de tu existencia. Y aquí es donde quiero dejarte una última reflexión. A veces, la autosuficiencia se convierte en una excusa para la desconexión emocional. Pero los estoicos sabían que el equilibrio perfecto se encuentra en la combinación entre la fortaleza interior y la capacidad de construir relaciones conscientes. No estás aquí para cargar el mundo solo sobre tus hombros. Estás aquí para formar parte de un tejido humano que te recuerde, día a día, que no importa cuán duro sea el camino, siempre habrá alguien caminando a tu lado. Te invito a compartir tu experiencia conmigo. ¿Quiénes forman parte de tu tribu? ¿Qué has aprendido de ellos y cómo te han sostenido en los momentos clave de tu vida? Deja tu comentario, porque tu historia puede ser el puente que otro necesite para volver a construir su propia red de apoyo. Y ahora, respira hondo, porque hemos llegado al final de este viaje. Pero antes de cerrar, quiero decirte algo más. Todo lo que hemos explorado hoy es más que teoría. Es una invitación a transformar tu vida desde la conciencia y la acción, porque al final, fortalecer tu tribu es fortalecer tu alma. A lo largo de este viaje, hemos descubierto que, en el corazón del estoicismo, late una verdad simple pero poderosa. Tu bienestar, tu serenidad y tu fortaleza no dependen de lo que otros hagan o dejen de hacer, sino de cómo decides tú gestionar tu mente, tu atención y tus acciones. Hemos hablado de la importancia de ser la persona que otros temen perder, de limitar tu energía mental, de usar la paciencia como tu arma silenciosa y de fortalecer tu tribu personal para no cargar solo con el peso del mundo. Todas estas claves apuntan a un solo destino: recuperar tu poder interior y vivir desde la libertad emocional. Hoy te invito a detenerte un instante y a preguntarte: ¿qué puedo hacer aquí y ahora para proteger mi paz y honrar mi vida? No necesitas transformar todo de golpe. A veces, basta con un pequeño paso: escribir un pensamiento que te perturba y soltarlo en el papel. Tomarte 10 minutos de silencio para respirar profundamente. O llamar a esa persona que te sostiene y te escucha sin juzgar. La verdadera transformación no está en las grandes decisiones, sino en las pequeñas elecciones cotidianas. Si este mensaje resonó contigo, si sientes que en algún rincón de ti algo ha hecho clic, te animo a suscribirte a este canal. No es solo un gesto, es una forma de recordarte cada semana que tienes en ti la capacidad de vivir con más serenidad, propósito y sentido. Aquí encontrarás un refugio de ideas, de reflexión, de aprendizaje constante para acompañarte en este camino hacia una vida más plena y consciente. Y antes de que te vayas, quiero invitarte a compartir tu experiencia. ¿Cuál de estas enseñanzas sientes que más necesitas aplicar hoy en tu vida? ¿Has experimentado alguna vez la fuerza de la paciencia o el valor de limitar tu energía mental? Déjame tu respuesta en los comentarios. Tu historia, tu reflexión
Pueden ser la chispa que otro necesita para dar su primer paso hacia la libertad emocional. Y si te has quedado con ganas de seguir profundizando, no te pierdas el próximo video, donde exploraremos cómo crear una mentalidad antifrágil para no solo resistir las dificultades, sino salir fortalecido de ellas.